Lectura de la profecía de Amós. Escuchen estas palabras. Que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel. Y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí. Entre todos los pueblos de la tierra. Por eso los castigaré con mayor rigor. Por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos, si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva, cuando tiene ya su presa? Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva. Si no ha cazado nada. Cae el pájaro al suelo, sin que se le haya tendido una trampa. Se levanta del suelo la trampa, sin que haya atrapado algo. Se toca la trompeta en la ciudad, sin que se alarme la gente. ¿Hay alguna desgracia en la ciudad, sin que el Señor la mande? Ciertamente el Señor no hace nada, sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león, ¿quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y a Gomorra. Han quedado como un tizón sacado del incendio. Y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel. Y porque así te voy a tratar. Prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte, que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron, diciéndole, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres, maravillados, decían, ¿quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Hay una lógica implacable en la palabra del profeta Amós. No es un discurso abstracto sobre la justicia divina, sino una cadena de preguntas que golpean como martillos sobre el yunque de la conciencia. ¿Acaso podrán caminar dos juntos, si no están de acuerdo? La imagen es sencilla y devastadora. Dos personas no pueden recorrer el mismo camino si sus propósitos son opuestos. Dios e Israel habían caminado juntos desde Egipto. Dios había tomado la iniciativa, había liberado, había guiado, había prometido. Pero Israel se había desviado. Seguía caminando, pero ya no estaba de acuerdo con su compañero de ruta. La alianza se había roto, y el caminar juntos se había convertido en una ficción. Las preguntas siguientes dibujan un mundo donde la causa y el efecto se corresponden. El león no ruge en la selva si no tiene presa. El cachorro no lanza su rugido desde la cueva si no ha cazado. La trampa no se levanta del suelo si no ha atrapado algo. La trompeta no suena en la ciudad sin que la gente se alarme. Cada efecto tiene su causa. La desgracia que ha caído sobre Israel no es un accidente ni un capricho del destino. Es la consecuencia de algo anterior. Y ese algo no es otro que la desobediencia del pueblo. Israel ha sembrado vientos y ahora cosecha tempestades. Pero el profeta no se queda en la mera descripción. Va al corazón, hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande. No quiere decir que Dios sea el autor directo del mal, sino que nada escapa a su gobierno. La desgracia, cuando viene como castigo por el pecado, tiene su origen último en la voluntad divina que permite la consecuencia de los actos humanos. Dios no se complace en el sufrimiento, pero no puede bendecir lo que contradice su naturaleza. Sin embargo, hay un matiz crucial. El Señor no hace nada sin revelar antes su designio a sus profetas. Antes del castigo, viene la advertencia. Antes del juicio, la oportunidad del arrepentimiento. Dios no es un verdugo que acecha en la sombra, sino un padre que grita a su hijo antes de que caiga por el precipicio. Los profetas son esa voz que alerta, que llama, que ruega. El problema de Israel no es que no haya escuchado la advertencia, sino que no ha hecho caso a la advertencia. El león ya ha rugido. La trompeta ya ha sonado. La desgracia ya está en camino. ¿Quién no tendrá miedo? El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y también el principio del arrepentimiento. Pero Israel ha endurecido su corazón. El recuerdo de Sodoma y Gomorra es escalofriante. Dios había destruido esas ciudades por su perversión. Israel había sido comparado con ellas, pero había sido salvado como un tizón sacado del incendio. Una rama medio quemada, rescatada del fuego. Eso es Israel. Y a pesar de esa misericordia extraordinaria, no se ha vuelto a Dios. La gracia precedente no ha producido gratitud, sino presunción.
Por eso el castigo será mayor. La frase inicial es terrible. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos, por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. La elección no es un privilegio que otorga impunidad, sino una responsabilidad que exige mayor fidelidad. Al que más se le da, más se le exige. Israel había sido elegido para hacer luz a las naciones, y se había vuelto tinieblas. Por eso su caída sería más dura que la de las naciones que nunca conocieron la ley. El profeta concluye con una llamada directa: prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. No es una invitación a un diálogo amistoso, sino a un juicio. Comparecer significa estar de pie ante el tribunal. Israel debe dar cuentas. Las excusas no valen, los rituales vacíos no impresionan, la historia de elección pasada no es un salvoconducto. Lo que cuenta es el estado presente del corazón. Y el corazón de Israel está lejos de Dios. Para el creyente de hoy, este texto de Amós es un espejo sin adornos. La elección divina sigue siendo un don inmerecido, pero también sigue siendo una responsabilidad terrible. Los cristianos, que hemos sido llamados por gracia, no podemos vivir como si la gracia fuera un permiso para pecar. El león sigue rugiendo. La trompeta sigue sonando. La trampa sigue en el suelo. Y Dios sigue enviando profetas, quizás no con el manto de Elías, pero sí con la palabra de la Escritura. La pregunta no es si Dios hablará, sino si nosotros escucharemos. No es si habrá consecuencias, sino si nos arrepentiremos antes de que lleguen. La buena noticia, que Amós también anuncia en otros pasajes, es que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pero la conversión no puede esperar eternamente. Hay un tiempo para prepararse. Ese tiempo es ahora. Porque comparecer ante Dios no es una posibilidad lejana. Es la realidad de cada día. Y el que ha sido elegido debe vivir como elegido. No con soberbia, sino con temor y temblor. No con seguridad carnal, sino con confianza en la misericordia que aún espera, pero que no esperará para siempre. Amén. La tormenta no era una sorpresa en el lago de Galilea. Los vientos que bajaban de los montes circundantes podían convertir una superficie tranquila en un caos mortal en cuestión de minutos. Los discípulos eran pescadores experimentados, conocían el lago como la palma de su mano. Si ellos tenían miedo, era porque el peligro era real. Las olas cubrían la barca, el agua entraba a borbotones, la madera crujía. La muerte parecía inminente. Y en medio de ese infierno líquido, Jesús dormía. No un sueño fingido, no una meditación distante. Dormía. La misma calma que ellos habían perdido, él la poseía en el centro de la tempestad. Los discípulos lo despiertan con un grito que es una oración breve pero completa: Señor, sálvanos, que perecemos. No hay largas súplicas, no hay teología elaborada. Hay urgencia y fe mezcladas con miedo. Creen que Jesús puede salvarlos, pero también temen que no alcance a hacerlo a tiempo. Su fe es real pero pequeña. Jesús responde primero con una pregunta que duele: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? No los reprende por haberlo despertado, sino por haber dudado. El miedo no es malo en sí mismo, es la señal de que algo valioso está en riesgo. Pero el miedo que domina el corazón y desplaza la confianza en Dios, ese es el problema. La poca fe es la que ve la tormenta más grande que el Señor de la tormenta. Jesús entonces se levanta. No se levanta del sueño solamente, se levanta como quien tiene autoridad sobre el caos primigenio. Da una orden terminante a los vientos y al mar. Las palabras son las mismas que usó para expulsar demonios. El mar, en la cultura bíblica, era el símbolo del poder hostil, de las fuerzas del abismo, de lo indomable. Y Jesús le habla al mar como un amo a su siervo. La respuesta es inmediata: sobrevino una gran calma. No una calma gradual, sino un silencio absoluto. Los vientos cesan, las olas se aplanan, la superficie queda como un espejo. El contraste entre la furia anterior y la paz posterior es tan abrupto que aumenta el asombro. Los discípulos no se preguntan cómo lo hizo, sino quién es este. Porque habían visto muchas cosas: curaciones, expulsiones de demonios, enseñanzas con autoridad. Pero esto era diferente. Los elementos de la naturaleza, la creación misma, le obedecían. Los salmos decían que el Señor calma la tormenta y silencia las olas del mar. Ahora Jesús hacía lo mismo. La pregunta, ¿quién es este?, no es una duda teológica abstracta. Es el umbral de la confesión. Si Jesús manda al mar y el mar obedece, entonces Jesús es más que un profeta. Es el Señor de la creación. Los discípulos todavía no terminan de articularlo, pero están en el camino.
Este relato es una parábola en acción de la vida cristiana. La barca es la iglesia, el mundo, la propia existencia. Las tormentas vienen sin avisar. No son un castigo, son parte de la condición humana. En medio de la tormenta, a veces Jesús parece dormir. La oración no recibe respuesta inmediata, el peligro crece, el agua sube. Es entonces cuando la fe es probada. No es fe si nunca hay dudas, no es confianza si nunca hay riesgo. La pregunta de Jesús, ¿por qué tienen miedo?, no es un reproche insensible, es una invitación a mirar más allá de las olas. El que duerme en la barca es el mismo que habla y el mar obedece. Su silencio no es indiferencia, es otra forma de presencia. Cuando Jesús se levanta y ordena la calma, la lección no es que las tormentas no volverán. La lección es que en medio de cualquier tormenta, Él está. Y su palabra tiene poder para aquietar no solo el mar exterior, sino el mar interior del miedo. La gran calma que sobreviene no es solo meteorológica, es espiritual. Los discípulos pasan del terror al asombro. El miedo paralizante se transforma en admiración reverente. Ese es el fruto de la fe madura. No la ausencia de tormentas, sino la certeza de que quien va en la barca es el Señor. Para el creyente de hoy, este texto sigue siendo actual. Las barcas pueden ser matrimonios en crisis, enfermedades graves, depresiones oscuras, incertidumbres económicas, soledades que pesan. Las olas cubren la barca y parece que nos hundimos. En esos momentos, la tentación es despertar a Jesús a gritos, pero con una fe mezclada de reproche: no te importa que perezcamos. Jesús responde siempre con la misma paciencia. No siempre calma la tormenta externa, pero siempre ofrece la calma interna. La pregunta final sigue en el aire: ¿quién es este? La respuesta es la que los discípulos darían después de la resurrección: es el Hijo de Dios, el Señor del cielo y de la tierra. Y si Él va con nosotros, ninguna tormenta puede hundir la barca. Porque la barca no es nuestra, es suya. Y Él no duerme. Solo espera que lo despertemos con fe. No poca fe, sino la que sabe que aunque las olas rugen, su palabra es más fuerte. Amén.